Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. En 1965 la alianza y su criterio original era letra muerta, en particular tras el nombramiento de Thomas Mann como secretario de Estado para Asuntos Interamericanos. La política oficial ponía el acento en la prioridad de defender las inversiones privadas estadounidenses, declinando cualquier responsabilidad en fomentar el establecimiento de gobiernos democráticos en el hemisferio sur. 2 semanas después de que Mann hiciera públicas estas directrices, un golpe militar derrocaba al gobierno reformista brasileño democráticamente elegido, según el secretario de Estado Dean Rusk, en un intento de garantizar la continuidad del gobierno constitucional. Si los nuevos regímenes militares que empezaron a proliferar en el ya de por sí sombrío panorama político de Sudamérica se enfrentaban duramente a una oposición, también aportaban cierta estabilidad. Por tal motivo David acogió encantado el nuevo conservadurismo de la Alianza de Washington con las repúblicas sudamericanas. En un artículo de 1966 en Foreign Affairs, órgano oficial del Consejo de Relaciones Exteriores, David señalaba que la revisión reducida de la Alianza para el Progreso era mejor que los excesivamente ambiciosos criterios de cambio revolucionario de los años anteriores del programa, porque creaba un ambiente más atrayente para los negocios y USA. El propio David no había dejado de trabajar en favor del ambiente. Un año antes había viajado a Perú para discutir a nivel oficial el conflicto con el gobierno respecto a los impuestos del capital repatriado y los derechos de royalty de la International Petroleum Company, filial del Standard Oil. Una semana después de esta visita, Bobby Kennedy, por entonces senador, llegaba a Lima acompañado del ex administrador de la alianza Richard Goodwin. En una reunión privada con intelectuales peruanos, le preguntaron a Kennedy qué sucedería con el conflicto de la compañía petrolera y este respondió: estáis en vuestro país y es cosa vuestra la solución del pleito. Un peruano alegó que David Rockefeller había estado allí la semana anterior y había dicho al gobierno que si no cedían en el asunto de la International Petroleum Company, no recibirían ninguna ayuda de Estados Unidos, a lo que Kennedy, inclinándose hacia el interlocutor con los músculos faciales tensos, contestó: mire, nosotros, los Kennedy, nos desayunamos a los Rockefeller. Goodwin recuerda: alguien de la reunión filtró la anécdota a la prensa y esta se divulgó. Cuando llegamos a Argentina, un periodista se acercó a Bobby y le preguntó, por efecto de un error de traducción que de todas maneras daba la pauta del modo en que se llevaba a cabo la política con Sudamérica: senador, ¿es cierto que desayuna usted con Rockefeller todos los días? La palestra en la que Kennedy proponía un reto era muy distinta al terreno de rugby de Sport. No era siquiera el campo de batalla de la política de partidos. Por otra parte, David Rockefeller no era tampoco un Richard Nixon ni un Jimmy Hoffa. Él aparecía en el ruedo nacional e internacional como representante del orden más poderoso y permanente de autoridad e influencia social. Cuando hablaba lo hacía con la voz de poderes e instituciones a las que los propios presidentes recurrían para el apoyo de sus programas, y los Kennedy ni siquiera eran de esa cuerda. David no se consideraba un ideólogo en el conflicto de Perú, ni en otros asuntos. Le gustaba considerarse un individuo que juzgaba las cosas por sus aspectos positivos, un hombre muy razonable, dedicado al bien público y ungido de dignidad. Ese aplomo de juicio tan preciado por los romanos, sin embargo, a semejanza de sus hermanos, había crecido a la sombra de la filosofía política de Nelson, pero mientras que JDR3 decía que sí de boquilla y Lawrence aceptaba sus planteamientos sin objeciones críticas, David los asumía quizá con mayor convencimiento que el propio Nelson. Había sido uno de los primeros y entusiastas partidarios de la decisión de Kennedy de enviar consejeros a Vietnam, decisión ya prefigurada en los estudios encargados por los hermanos. En 1965, David se había unido a sus colegas del Consejo del Chase, Eugene Black, del World Bank, John J. McCloy y C. Douglas Dillon, para constituir el Comité para una Paz Eficaz y Duradera en Asia, con idea de presionar y conseguir apoyo para la guerra en el estamento financiero. El año había comenzado con el bombardeo
de Vietnam del Norte. En julio, el presidente Johnson adoptaba la fatídica decisión de enviar 200,000 soldados. David apoyaba plenamente esas medidas, secundado por otros importantes financieros, preocupados por la inestabilidad política del Pacífico asiático. Paradigmáticas de esta postura eran las palabras de un alto ejecutivo del Chase. En el pasado, los inversores en el extranjero se mostraban algo cautelosos ante las perspectivas políticas generales de la región, pues como había informado el vicepresidente encargado de las operaciones del banco en Lejano Oriente, tengo que decir que las intervenciones de Estados Unidos este año en Vietnam, que han demostrado que Estados Unidos seguirá prestando protección real a los países libres de la región, han tranquilizado notablemente a los inversores asiáticos y occidentales. De hecho, veo motivos de esperanza en los mercados libres asiáticos de que surja el mismo tipo de desarrollo económico que se produjo en Europa tras la doctrina Truman y después de que la OTAN procurara un dispositivo de defensa. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos ya casi por terminar la tercera parte que se llama Los Hermanos, así que los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.